Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Tardes de Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Nuevamente con ustedes, Ausencio Miranda Moreno, soy coordinador de voluntariado y ciudadanía en el Centro Mexicano para la Filantropía. Tengo a mi cargo varios proyectos, algunos reconocimientos, entre ellos el de Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y portales de voluntariado también en mi ejercicio en CEMEFI. Y bueno, Tardes de Mejores Prácticas se construye mucho con la idea de dar a conocer las prácticas que fueron galardonadas con el reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial en el 2022, cuya celebración tuvimos aquí en Casa CEMEFI. Entonces, por eso es que abrimos Tardes de Mejores Prácticas como una posibilidad más de que las empresas, que todos los públicos y sectores conozcan la labor que realizan las empresas mucho en el tema de la gestión sostenible del medio ambiente. Y sin más, les voy a presentar a quien va a ser el ponente el día de hoy. Bueno, también comentarles que la empresa Hoteles Mía Rif Isla Mujeres se disculpa porque tuvo un contratiempo, una urgencia, entonces no va a poder acompañarnos, pero va a quedar pendiente su presentación. La vamos a agendar para la próxima sesión de Tardes de Mejores Prácticas. Y hoy está con nosotros Juan Carlos. Ahorita te voy a pedir que te presentes, Juan Carlos, porque me pediste presentar más a la empresa que a ti. Entonces, yo preferiría que también nos compartas un poquito de tu currículum. Pero bueno, está con nosotros Juan Carlos. Él es de la empresa 4Press SADCB. Ellos fueron galardonados el año pasado con su práctica Qué buena impresión, cuidar nuestro planeta y ayudar a la sociedad. Entonces, qué mejor que seas tú, Juan Carlos, que te presentes, ¿no? Ampliamente, y también es que nos compartas un poquito del currículum que nos enviaste de la empresa. Y para nuestros invitados, los asistentes que están ahorita en línea, invitarlos a que cualquier inquietud, pregunta que tengan en el transcurso de la presentación de Juan Carlos, con toda confianza pueden escribir en el chat o levantar la mano y nosotros vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. De igual manera, si alguien quiere participar directamente, mientras está Juan Carlos hablando, con todo gusto podemos abrirle los micrófonos desde acá, desde la administración. Entonces, Juan Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, Ausencio, muchas gracias por la invitación y es para mí un honor y un orgullo poder estar acompañándolos en esta tarde de mejores prácticas. Y pues, bueno, pues muy buenas tardes a todos y nuevamente muchas gracias por su participación en esta charla. Y bueno, como me pidió Ausencio, empiezo por presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Suárez, yo soy licenciado en diseño gráfico, estudié un posgrado en mercadotecnia y después estudié un diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. Además, he estudiado y participado en diferentes eventos de sostenibilidad en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa y sobre todo llevando, vamos a decir, una investigación o el conocimiento, preparándome para lo que es el tema de la medición de la huella de carbono. Mi función en 4Press ha sido la de llevar a la empresa hacia la parte de la sostenibilidad. Y esto empezó hace mucho tiempo. 4Press es una empresa que se dedica a todo lo que es el mercado de comunicación gráfica que conocemos o que conocíamos anteriormente como imprenta. La imprenta como tal hoy es una parte de los sistemas de reproducción gráfica. Existen muchos otros, entonces ya no hablamos de que somos solamente una imprenta, sino que tenemos una diversidad de sistemas de impresión que nos permiten hacer diferentes materiales en diferentes sustratos. Entonces, desde hace muchos años nosotros empezamos en el tema de la sostenibilidad. Y esto va va a ir acompañado un poco de la presentación que les voy a hacer. Pero entonces les diría que de manera personal, a veces se escucha un poco presuntuoso decir que toda mi vida he estado en esto, pero es una realidad. Mi padre tenía un negocio de diseño, lo que antes se llamaba como dibujo comercial. Entonces era un despacho de diseño publicitario en donde finalmente desde muy pequeño me llevaban a trabajar los veranos y los ratos que tenía de
de espacio entre las vacaciones y la escuela. Y ahí es donde aprendí a trabajar el tema, o donde conocí el tema del sector gráfico. Entonces, prácticamente toda mi vida me he dedicado a esto. Ese despacho daba servicio a lo que son las imprentas, con aquello que era el fotolito y los originales mecánicos, cuando se hacían originales mecánicos en papel y se hacían con pincel y estilógrafo, aquellas plumillas que tenían tinta, y con pinceles se hacían tipografía, se hacía todo lo que era la tipografía a mano, el recorte, el armado de tipografía y de galeras, etcétera. Entonces conozco de toda la vida este oficio o esta profesión. He estado en diferentes, he participado en algunas grandes imprentas y después de algún tiempo me independicé, puse la mía y tengo ya varios años trabajando de manera independiente. Pero si me permiten, voy a hacer una presentación de lo que hicimos nosotros en diciembre. En diciembre hicimos un evento. Voy a compartir mi pantalla. Sí se escucha bien, ¿verdad, Ausencio? Sí, Juan Carlos, y se ve la presentación también. Igual si Ok, no, los asistentes no la pueden visualizar, pueden poner en el chat si ven algún problema. ok. Entonces, como les decía, nosotros empezamos desde hace mucho tiempo en este tema de la sostenibilidad. Nosotros cuando empezamos con el tema de ser más amigables al medio ambiente, buscábamos la manera de cómo posicionarnos o cómo mandarle el mensaje a los clientes de cuál era el enfoque que nosotros queríamos llevar, y nosotros nos pusimos como la primera imprenta verde. Con el tiempo, y una vez que ya me metí a estudiar el diplomado de Derecho y Gestión Ambiental en la UNAM, y conociendo el tema con otras personas, y estamos hablando de hace ya 13 años, te das cuenta que el adjetivo verde pues no era el más adecuado en ese momento, porque después empezó a generarse mucho el tema del greenwashing. Entonces decían, ponerte solamente el adjetivo de verde pues habla de un enfoque muy limitado y además pareciera greenwash. Pero entonces fuimos avanzando, y dentro de este tema de ser una empresa sostenible, socialmente responsable, para efectos de difundir y comunicar a la sociedad y a nuestros grupos de interés nuestros proyectos, hicimos un evento en fin de año que se llamó la Estrategia de Sostenibilidad al 2025. Y para este evento estaba planeado presentar cuáles eran nuestros deseos, nuestros propósitos y nuestros objetivos. Sin embargo, se dieron las cosas, como dicen, el universo se alineó de tal manera que llegamos a este evento primero, con el reconocimiento por segundo año de empresa socialmente responsable. Y en ese primer año vimos el proyecto de proyectos de responsabilidad social empresarial y nos inscribimos. Entonces, cuando llegamos a ese diciembre, ya habíamos conseguido también ser reconocidos como una de las mejores prácticas de responsabilidad empresarial, aunado a que participamos en el Premio Nacional de Artes Gráficas, y justo ese año también ganamos el Premio Nacional de Artes Gráficas. Entonces, imaginen ustedes que llegamos a este gran evento para presentar nuestra estrategia de sostenibilidad, pues llenos de júbilo y de emoción, porque habíamos conseguido el Premio de Responsabilidad Empresarial y de Arte y el Premio Nacional de Artes Gráficas. Y bueno, esta es parte de la presentación que tuvimos, en donde la idea es comunicarle a nuestras partes interesadas lo importante de nuestra práctica y sobre todo de nuestra labor que buscamos como empresa al buscar el mayor volumen de compensación de CO2. Y justo en esos días hablaban de que el planeta había alcanzado las 8,000 millones de personas. Había llegado la cuenta a 8,000 millones de personas. Y hay un cálculo donde dice que una persona emite 4 toneladas de CO2 al año. Entonces, quiere decir que a nivel mundial, en un año, generamos 32,000 millones de toneladas de CO2 o de gases efecto invernadero. México contribuye con una cuenta de 520 millones de toneladas CO2. Y para ese evento hablábamos de que solamente de los que estábamos ahí, nosotros generábamos 480 toneladas de CO2.
Forpress, como empresa, una vez que se realiza la medición de la huella de carbono, se determinó que Forpress genera para el año 2022, su huella fue de 175 toneladas de CO2. Y la pregunta era, ¿hasta cuándo vamos a esperar para compensar nuestras emisiones? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sea demasiado tarde? ¿Y qué esperamos? Y creo que todos nos damos cuenta que a lo largo del tiempo, el tema del cambio climático o del calentamiento global, que finalmente fue desechado ese término porque el calentamiento finalmente se va dando, pero el tema del cambio climático ya nos está alcanzando y lo vivimos todos los días, todos los años, se nos presentan eventos que tienen que ver con el clima y que son atribuibles a este tema, al cambio climático. Pero bueno, como les decía, soy Juan Carlos Suárez y soy un romántico y apasionado, soñador de que podemos transformar el mundo y dejar la mejor impresión a nuestras futuras generaciones. Recuerden que les platicaba que esto empezó hace 12 años o 13 años ya, y todo empezó en una Expo Enverdecer, en donde nos invitaron a participar cuando ya traíamos el tema de la parte amigable hacia el medio ambiente. Nos invitaron y en ese año nos certificamos con un organismo de Estados Unidos, un organismo independiente que certificaba las imprentas verdes, porque finalmente se llama así Certified Green Partners, ¿no? Entonces, socios verdes certificados. Esa ocasión nos acompañó en la presentación la licenciada Marta Delgado, que era en ese momento la secretaria del Medio Ambiente de aquellos años. Cuando hicimos esa presentación, invitamos al gremio, al sector de las artes gráficas, y sí nos veían como un poco fuera de lugar, ¿verdad? Como que decían, bueno, ¿y ellos qué? En este 2010, la verdad es que sonaba poco, pero sí nos veían como fuera de lugar, como que de qué se trata este tema, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no nos hemos equivocado y creo que el camino que estamos llevando y hacia dónde vamos, pues es el correcto o el que esperaríamos que nos lleve a una mejor posición para generar un menor impacto, ¿verdad? Entonces, en la estrategia que presentamos de ForPress hacia el 2025, aprovechamos ese evento y presentamos también nuestra práctica de responsabilidad empresarial. Si hablamos un poco de nuestro modelo de sostenibilidad, es como el que yo creo que la mayoría tenemos de las empresas que estamos en este tema de la responsabilidad empresarial o de socialmente responsables. Y bueno, nos habla de los 4 pilares, ¿no? Lo que es el gobierno corporativo, la parte económica, el tema social y el tema ambiental, con todos sus componentes. Y bueno, para llegar a este proyecto de sostenibilidad al 2025, nosotros nos hemos propuesto alcanzar cuatro certificaciones. Recertificarnos en la norma 9000, que es la base de la 14000, es el tema de calidad, en la 9001, para después certificarnos en la norma 14001, que habla del tema de la gestión ambiental, la 45000, que es salud y seguridad del trabajo, y la norma ISO 37000, que nos habla sobre el tema de anticorrupción. Estos son nuestros objetivos para el 2025 o parte de las acciones que vamos a tomar para poder alcanzar los objetivos al 2025. Y bueno, sobre el premio del premio a la mejor práctica de responsabilidad empresarial, nosotros la denominamos como qué buena impresión cuidar nuestro planeta y ayudar a la sociedad. Porque nuestra práctica tiene que ver con los dos aspectos, tanto en la parte ambiental como en la parte social. Y les voy a platicar en qué consiste. En la parte ambiental, uno de nuestros objetivos es compensar de CO2 o de gases de efecto invernadero o la huella de carbono todos los trabajos de nuestros clientes. Por eso a esa parte le llamamos qué buena impresión ayudar al planeta. Un segundo objetivo que nos planteamos para el 2025 es reducir el consumo de energía eléctrica con paneles de energía solar o fotovoltaicos. Y un tercero es aumentar el volumen de reciclaje recolectando los materiales de clientes que les hayan sobrado o caducado.
Con algunos clientes tenemos la práctica de cuando hacemos las entregas, preguntamos si tienen algún material de impresos de lo que nosotros generamos como material publicitario, promocional, empaque, etcétera, o editorial, que ya haya caducado. Y bueno, hay empresas que tienen procesos muy claros y definidos con el manejo de residuos, pero hay empresas que no lo tienen y entonces nosotros nos ofrecemos que cuando llevamos producto, recogemos producto que ya haya caducado para que no se vaya al relleno sanitario, sino que se vaya más bien a las empresas recicladoras. El punto más importante, que es el número 1, que es uno de los que se reconocieron como buenas prácticas, consiste en compensar la huella de carbono o de gases de efecto invernadero que genera el impreso del cliente en un proyecto social o ambiental. Y lo que nosotros hacemos es que hacemos un cálculo que se hace por medio de una calculadora que está en internet, en donde el cliente, con las especificaciones de su producto, lo metemos en la calculadora y nos arroja un cálculo. Ese cálculo está en función de qué tipo de papel, qué cantidad de papel y qué sistema de impresión va a llevar. Una vez que se genera el cálculo, se busca un programa donde compensar y se genera la etiqueta verde, ¿no? Esta etiqueta ambiental o esta etiqueta verde, los invito a que si tienen un teléfono celular a la mano y pueden escanear el código QR que aquí aparece, va a llevarlos a un sitio en donde va a hablar sobre el proyecto en el que se están compensando las emisiones de gases de efecto invernadero de ese proyecto y de ese cliente. Antes de nosotros generar esta buena práctica, lo que hacíamos era invitar a que los clientes, de manera voluntaria, se sumaran a la compensación de CO2 que generaban sus impresos. Pero nos encontramos con algunas dificultades. Una de ellas, la primera, es que muchas veces no entendían de qué se trataba el proceso, cómo era el proceso y en qué consistía. Y la segunda es que los clientes, cuando les hablas de que les va a generar un costo adicional, aunque sea muy pequeño, no están dispuestos a veces a participar. Entonces, le dimos un cambio a este proyecto, metiéndolo como una mejor práctica, que nosotros absorbiéramos la compensación y los invitáramos a que se sumaran a compensar el mayor volumen posible. Entonces, a partir de que los clientes han entendido este proceso, nosotros hemos logrado hacer con clientes grandes compensaciones de manera acumulativa. ¿Qué quiere decir? Nosotros abrimos una orden en donde a lo largo del año todos sus trabajos se van a ir calculando y se van a ir compensando. Entonces hacemos un sello, una etiqueta con este código QR en donde todos los materiales impresos del cliente le vamos a poner esta impresión en una parte pequeña en donde no distraiga o robe la atención del impreso, pero que sí demuestre que la empresa que está generando el material impreso está comprometido con la compensación de la huella de carbono. No sé si esta parte quedó clara y me gustaría que si pueden escanear el código QR y si tienen algún comentario, alguna duda, podríamos hacer una pequeña pausa en este momento. Bueno, para los clientes, además de que en el impreso vaya lo de la compensación, la etiqueta, también se les da un certificado. Este certificado habla del proyecto en el que se midió para compensar y la cantidad de CO2 que se compensó. Este es un ejemplo de un libro que se hizo para el Banco de México, en donde se compensaron 4 toneladas o 4,061 kilos. Nos dice cuánto se compensó y en qué proyecto. El proyecto en el que se compensó fue generación de energía eólica en Chile.
Entonces, esto cumple con la trazabilidad para poder ver la cantidad y el lugar en donde se llevó a cabo el proyecto. Este certificado se les otorga, puede ser por proyecto o puede ser de manera acumulativa. Al final del año se les hace un solo certificado. Y estos son los números que explican por qué llegamos a esa decisión. En el 2000, nosotros empezamos a compensar con este organismo desde el 2016. Para el 2017, de las 176 toneladas que pudimos compensar en el 2022, en el 2017 compensamos 47 toneladas, pero es solamente el 3% de nuestra capacidad. Para el 2018 fueron, fueron 47, 2018 fueron 13 toneladas y así, o sea, no habíamos tenido la capacidad de convencer o de sensibilizar al mercado de que este proceso de compensación era las bondades que tiene, ¿verdad? Entonces, para el 2020, a la mitad de la pandemia, fue un muy buen año porque además de todo, nosotros no paramos en la pandemia, nos dedicamos a hacer caretas y materiales que nos solicitaban de apoyo, folletos informativos, etcétera, y además trabajamos para empresas que eran de las consideradas vitales, ¿no? Entonces, tuvimos un muy buen año de compensación en el 2020. Para el 2021, después aquí les hago un paréntesis y les quiero comentar que las caretas que se compensaron generaron un volumen de CO2, de compensación de CO2 muy alto, porque finalmente es material plástico. Entonces, entre el material plástico y el papel hay un mayor peso del material plástico, es menos amigable al medio ambiente. Entonces, aquí se ve reflejado. Y para el 2021, bueno, ya cuando se volvió a abrir la economía, bueno, pudimos compensar 97 toneladas. Para el 2022 estuvimos compensando 176 toneladas y para este año esperamos poder llegar a nuestro máximo nivel de compensación porque estamos compensando el 100% del volumen de los clientes. Ahora, a nivel mundial, ¿cómo se ve este proyecto, este proceso de compensación? El organismo con el que nosotros compensamos se llama Climate Partner. Es un organismo alemán. Entonces, yo sé que la imagen es pequeña, pero si alcanzan a ver, en Europa existen más de 3,000 empresas manejando este proceso. Con esta empresa, existen otras que también ya lo hacen, pero con esta sola empresa hay más de 3,000 empresas. En Estados Unidos empezó este año y ya vemos que hay más de 100 empresas compensando este año. Y en México, desafortunadamente, y después de 7 años, seguimos siendo los únicos en compensar. Para nosotros es un orgullo poder ser la única empresa que lo hace, pero creo que si hablamos de que haya una mayor participación y una mayor conciencia en compensar el impacto que generan nuestros materiales impresos, creo que podría haber más empresas compensando. Esperemos que pronto se sumen más. Y algunos de los proyectos en los que se puede compensar son estos. Estos son algunos ejemplos. Existen proyectos alrededor de todo el mundo que son proyectos, por ejemplo, de agua potable, de energía eólica, de protección forestal, de reforestación, de estufas de leña. Nosotros compensábamos, la mayor parte de nuestros proyectos los compensábamos en estas estufas de leña, que son unas estufas que se les dan a las personas en situación vulnerable, que solamente tienen acceso a la leña como combustible, y la función que cumple esta estufa es que es más amigable en cuanto al volumen de leña que consume, o sea, son más eficientes. Y la segunda es que evita las enfermedades de las personas de la casa cuando este fogón lo tienen a cielo abierto y en ocasiones, pues por el frío o por la lluvia, lo que sea, están muy encerrados y entonces todos esos gases finalmente les dañaban la salud, generando enfermedades respiratorias. Entonces tenía un doble componente, la parte ambiental y la parte social. Desafortunadamente ese proyecto en México ya se llenó, aquí está el final, no se ha renovado los certificados de compensación hasta donde tengo entendido, entonces no se puede volver a ocupar y estamos compensando en otras partes del mundo. Pero lo más importante es que
pues como dicen, el clima es global, entonces en cualquier parte podemos compensar. Aunque como todos siempre quisiéramos ver el pasto verde en mi banqueta, ¿verdad? Dicen, no en la del vecino. Pero bueno, si lo entendemos que el clima es global, pues con que podamos compensar nuestros materiales en cualquier parte, ya es una buena ayuda. Perdón, estas imágenes se me movieron. Bueno, hasta aquí tienen algún comentario. Tengo aquí una pregunta, permítanme. Me preguntan, Erika Rodríguez, buenas tardes. ¿El certificado que emite este organismo tiene validez internacional? Sí, este certificado es un organismo que trabaja en proyectos reconocidos mundialmente. Entonces, estos proyectos, para que tengan reconocimiento mundial, tienen que cubrir con ciertos estándares. Dos de los más importantes es uno, que tenga una metodología científica reconocida por los organismos científicos en cuanto a la medición de carbono, de gas de efecto invernadero, saber cuánto se va a poder capturar o dejar de emitir. Y la segunda, que esté certificado por un organismo también internacional que valide que ese proceso realmente cumple con el objetivo. Esos son dos de las características que debe cumplir, además de otros que es uno, que no haya una doble compensación y que además no tenga ya, vamos a decirlo así, o sea, doble compensación en cuanto al cálculo, que no haya un doble cálculo, y también que no cumpla, más bien que cumpla con que no haya ya recursos asignados, porque si no se estaría duplicando o se estarían generando el doble de recursos de los esperados y entonces se presta a malas prácticas. Pero cumpliendo esas cuatro características, el certificado del proyecto en donde se emite tiene reconocimiento a nivel internacional. Tengo otra pregunta. Bueno, más bien fue una respuesta. Ok. ¿Tienen alguna pregunta que quisieran hacer? Ok, no veo alguna otra pregunta. Voy a continuar. Y la segunda parte de nuestra práctica fue reconocida, a la que le llamamos nosotros qué buena impresión ayudar a la sociedad. Y manejamos tres objetivos para el 2025. Una, formalizar alianzas y apoyo con las organizaciones civiles con el programa de pliegos compartidos. Ese proyecto lo arrancamos el año 2021 y a la fecha sigue vigente y es uno de los que se reconoció. El segundo es mejorar el cuidado de la salud y seguridad de todos los colaboradores, cuidando el clima laboral y certificarnos como un lugar reconocido como de los mejores lugares para trabajar. El tercero es nosotros generar mayor inclusión social, contratando a personas en situación vulnerable y con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente en al menos un 10% de la plantilla. Este es un reto importante porque tendríamos que hacer varias adecuaciones en las que ya estamos trabajando. Y para lograr esto, les explico el tema que fue reconocido como buena práctica, que es el de ayudar a la sociedad. Nosotros le llamamos pliegos compartidos a los pliegos de impresión, que cuando vamos a hacer, y puse el ejemplo más claro, cuando un cliente nos pide, necesitamos hacer 5,000 folders o 1,000 folders. Entonces, el folder solamente tiene una solapa, en el caso que el cliente solamente nos pide una solapa, y nos queda un espacio de papel que normalmente, una vez impreso, se va a ir al reciclaje, por la forma en que tiene, que no se puede guillotinar de manera adecuada. Entonces, lo que nosotros hacemos es esos espacios, hablarle a las organizaciones de la sociedad civil con las que ya tenemos esta alianza y preguntarles si quieren algún material, que puede ser esas tipo de tarjetas que son, ¿cómo se llama? Que tienen un valor para monetizarlo y que ellos puedan recibir ingresos, o algún tipo de material publicitario o de información de difusión que quieran promover, y entonces se los imprimimos y lo que queda es así. En el pliego de impresión, en este espacio, en lugar de tirarlo, imprimimos el material y se los regalamos.
Con esta práctica, nosotros lo que buscamos es generar el mayor aprovechamiento del papel con el beneficio a las organizaciones civiles que necesitan materiales impresos. Entonces, con este proyecto hemos donado nuestros materiales impresos o hemos podido ayudar a varias organizaciones como estas. Me Late Ayudar, Corazón de Niño, Fundación FK, Casa de la Amistad, Salvando Latidos, Aquí Nadie se Rinde, en donde en esos espacios de papel que nosotros podríamos mandarlos al reciclaje, preferimos donarlos como material publicitario. Esa fue la segunda práctica, o más bien fue el enfoque, una de las partes que integraron nuestra práctica, que fue doble, ¿no? La parte ambiental y la parte social. Y bueno, nuestra presentación terminaba hablando sobre esto, ¿no? Si realmente te gusta el planeta, entonces, ¿por qué no estás compensando? Si hoy no te cuesta nada. Creo que todo lo que podamos hacer en beneficio del planeta y de una manera orgánica, porque al final esto no es no todas las empresas que requieren materiales impresos son susceptibles de que se pudieran compensar. Y nosotros, buscando el mayor impacto en esta compensación, estamos absorbiendo el tema de la compensación a cambio de generar trabajo para la empresa, bienestar para nuestros trabajadores y cubrir las necesidades de comunicación gráfica de los clientes. Pues los invitamos a sumarse, si no es con nosotros, a que generemos esta demanda hacia nuestros proveedores, proveedores en donde puedan sumarse a este programa y donde podamos lograr el mayor volumen de compensación. Y en el caso de los pliegos compartidos, bueno, pues si no lo tienen como una práctica, también es una práctica que es fácil de copiar y que podríamos ayudar a muchas personas y que se vea beneficiada la sociedad y sobre todo las organizaciones civiles que necesitan mucho apoyo. Pues esta es nuestra práctica, estas fueron nuestras prácticas. Estoy a sus órdenes. Podemos, si quieren, abrir el tema de las preguntas y respuestas, si Ausencio les permite abrir sus micrófonos, y si no, bueno, aquí podemos ir recibiendo sus preguntas. Gracias, Juan Carlos. Si quieres, dejamos tu presentación así, Juan Carlos, para que Ajá. tus asistentes vayan tomando nota de tus datos también. Te agradecemos que los dejes abiertos también para que haya con una comunicación directa contigo y pues bueno, busquemos algunas alianzas si es que las necesitamos. Sí, cualquier persona que desee intervenir, nada más puede levantar la mano, nosotros les abrimos el micrófono. Igual el chat está abierto para cualquier pregunta y respuesta. Mientras esperamos las preguntas, mira, tenemos a Rosalía Álvarez. Te abrimos el micrófono, Rosalía. Permíteme tantito. Listo, Rosalía. Ya tienes acceso, Rosalía, nada más tienes como el micrófono apagado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por compartir esta información muy valiosa. Tengo una inquietud. Nosotros apenas nos estamos integrando precisamente a ser empresas socialmente responsables. Entonces, ahorita el link que nos compartiste y que pude escanear, ahí, ¿cómo lo puedo interpretar o cómo sería esta parte del CO2? ¿Me pudieses apoyar en darme mayor claridad? Sí, claro, y me voy a regresar, Ausencio, para que las personas que no tuvieron la oportunidad de escanear el código, si lo Adelante, pueden Juan hacer, Carlos. nos va a ayudar mucho. Bueno, para nosotros poder hablar de que nosotros compensamos el impreso de la huella de carbono de nuestros clientes, primero nos hacen una medición de la huella de carbono a nosotros. Entonces ven la huella de carbono que genera la empresa
y nos dicen en promedio durante un año ustedes van a generar o pueden generar una huella de 3,000 toneladas. Entonces nosotros vamos a decir que nos entregan en un portafolio 3,000 toneladas de CO2 que vamos a poder compensar. Cuando el cliente me dice, oye, tengo un proyecto, mi proyecto es imprimir un libro, como en este caso del Banco de México. Nosotros, para compensar ese libro, nos metemos a una calculadora que tenemos con este organismo alemán y le ponemos el número de pliegos, el sistema de impresión y el tipo de acabados que va a llevar. Acabados me refiero si lleva barniz, plastificado, etcétera. Y nos arroja el cálculo de cuánto va a generarse. Esto es en base a unas tablas que se llaman factores de emisión, que ya están mundialmente reconocidas. Entonces, se hace el cálculo, el tipo de papel, el sistema de impresión y el tiempo que se va a estar, vamos a decir, procesando el proyecto, y te arroja un número y te dice, este proyecto va a generar 4,000 kilos de CO2 o 4 toneladas. Si el cliente, nosotros le mandamos al cliente la cotización o le mandamos el cálculo y le decimos, tu proyecto va a generar 4,000 toneladas. Si acepta y quiere que el impreso lleve el logotipo y el código QR, se le imprime y se pone en alguna parte en donde sea discretamente visible a los usuarios. Se pone el código QR o el número del proyecto y entonces los clientes, los más curiosos o los que somos curiosos, con el teléfono escanean el código QR y te muestra el proyecto en el que se compensó y la cantidad de CO2 que se compensó. Y al cliente, para darle también un reconocimiento que él pueda mostrar a sus partes interesadas, a sus colaboradores, a sus clientes o a sus usuarios, se le entrega un certificado. Este certificado es un certificado en un tamaño carta, en donde habla de lo mismo, el nombre del cliente, el nombre del proyecto y el volumen que se compensó. Además, el lugar en donde se compensó, en este caso fue energía renovable, de energía eólica, digo, en Chile, en donde viene la fecha de compensación y el proyecto. ¿Responde eso tu pregunta? Sí, Juan Carlos, era como ver lo que entiendo, a ver si está siendo claro para mí, es este proyecto hacia dónde con esta generación o sea, generamos CO2, ¿es así? Ah, mira, el O tema más bien se compensa. es correcto. O sea, lo que pasa es que la empresa, las personas y las actividades de cualquier persona, como dicen, por el puro hecho de vivir, estamos generando Ajá, CO2. estamos generando CO2, así es. Entonces, la empresa va a estar fabricando material impreso, ¿sí? Para diferentes clientes. Pero lo que hacemos ahora nosotros, primero nos hacen la medición de la huella y esa medición de esas 3,000 toneladas que nosotros vamos a generar en un año, podemos relacionarlas al trabajo que vamos a hacer de cada cliente y decir, esta cantidad la voy a compensar en un proyecto. Compensar quiere decir, del impacto que yo generé, voy a generar acciones negativas para disminuir ese impacto o que contrarresten ese impacto. Por ejemplo, en el caso de la reforestación, una cosa es reforestar y otra cosa es conservación de bosques. La conservación de bosques es más importante porque el servicio ambiental que presta un árbol es captura de carbono. Entonces, entre más grande sea un árbol, más captura de carbono tiene. Y la reforestación es plantar nuevos árboles, pero el servicio ambiental que va a poder prestar va a ser Es muy largo mínimo. tiempo, exactamente. Claro. Entonces, los proyectos de conservación forestal es evitar que haya tala de árboles para que sigan prestando la captura de carbono. Entonces, se mide, se hace, por ejemplo, un inventario forestal para ver qué tipo de árboles y qué cantidad, en qué cantidad de terreno y qué cantidad de árboles, cuánto voy a capturar. Entonces, se les da dinero a a los dueños de esas parcelas o de esos terrenos para que no talen los árboles y quieran sacar usufructo de la madera, sino que más bien conserven los bosques y sigan prestando el servicio ambiental, pero ellos tienen necesidad económica. Entonces, lo que hacemos es que esas personas se inscriben en programas ambientales o sociales en donde prestan sus terrenos para el servicio ambiental que van a prestar y ellos reciben dinero que literalmente es para cuidar sus bosques.
ese es un súper. ejemplo. Ya entendí. Gracias. Sí, Y sí. como eso hay otros, ¿no? Pero de limpieza de ríos, de energía eólica, que necesitan fondos para llevarse a cabo. Esos fondos son los fondos que se generan en los mercados voluntarios de carbono. Ya entendí. Entonces, aquí es lo que nosotros generemos como CO2, tú ves en qué proyecto lo vas a compensar para que pueda nivelarse, ¿no? O sea, digamos, el equivalente Exactamente. a, ¿no? Va, Y ya, si bueno, quieres, haz de cuenta si un día quieres trabajar con nosotros, nosotros te podemos presentar el portafolio de proyectos. Pero como yo les digo, el clima pues es global, ¿no? Y en México, tristemente, había 2 proyectos que hoy están detenidos. Hay otras empresas como Toroto que habría que integrarlos a estos procesos y buscar qué proyectos podríamos apoyar en México. fíjate, y esto, perdón, podría llevarlo hacia mí, ¿no? De manera individual. Lo que te escucho es yo calcular mi huella de carbono y tal vez mi meta es cuidar un árbol, como lo mencionabas, ¿no? O, no sé, recolectar basura, o sea, como en esta situación en donde pueda yo compensar este CO2, ¿es así? Todas las acciones que hagamos a favor del planeta son buenas. El tema es un tema importante es encontrar dónde generamos el mayor impacto, entonces el mayor volumen, porque desafortunadamente hay veces que esas pequeñas acciones aisladas, si no las concentramos en donde hay el mayor volumen de generación, no recibe el planeta el mismo impacto, Mi ¿no? Creo que impacto. todos sumamos, Ok, ya. pero buscando encontrar los El procesos lugar donde haya. adecuado, ¿no? Exactamente, sí, así es. Pues muchas Muchas gracias, Juan gracias. Carlos. Al contrario, gracias a ti, Gracias Rosalía. por compartir. Gracias, Rosalía. Oye, Juan Carlos, tengo ya una pregunta. ¿Qué requisitos deben de cumplir las organizaciones de la sociedad civil para acceder a este beneficio de materiales reciclados? Ok, para nosotros compensar sus proyectos, pueden imprimir con nosotros cualquier tipo de proyecto en dimensiones, tamaño, volumen, lo que sea. Aquí lo importante es que si es un volumen pequeño, el tema de los bonos de carbono o la medición de los gases de efecto invernadero se hace por toneladas de CO2. Entonces, realmente lo que nosotros haríamos es sumarlos a la cuenta colaborativa. O sea, tenemos una cuenta en donde a cada cliente que genera mucho volumen se le va llevando su contabilidad a lo largo del año, y tenemos una cuenta de ForPress que es colaborativa, o sea, donde suman todos los proyectos pequeños o medianos que vamos haciendo para que al final sea más representativo en una sola cuenta, porque si no, generar certificado por certificado es muy costoso y no tiene realmente mayor impacto. Entonces, cualquier persona puede pedirnos materiales impresos, y dependiendo el volumen y dependiendo lo que él quiera, se le genera su certificado de manera personal o se suma a nuestra cuenta colaborativa de ForPress, que nos ayudaría a cumplir uno de los objetivos en este proyecto de compensación hacia el 2025. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. A ¿Alguien tus más órdenes. que desea hacer alguna pregunta, intervenir directamente? Creo que ya no tenemos más preguntas, Juan Carlos. Si quieren, dejamos tus datos al final nuevamente, Juan Carlos. Ajá. Y bueno, no nos queda, no sé si quieras comentar algo más, Juan Carlos. Pues yo lo que les comentaría, digo, es que llevamos 2 años trabajando con CEMEFI, estamos muy contentos, se han logrado cosas muy interesantes. La verdad es que el tema de responsabilidad social y empresarial creo que cada vez toma más fuerza. Nosotros estamos certificados también por EcoVadis, que finalmente es una organización reconocida también a nivel mundial, y en esta organización obtuvimos también el reconocimiento nivel platino. El año pasado todavía lo tuvimos platino. Y bueno, es un reconocimiento que nos llena de orgullo, así como el de las mejores prácticas de responsabilidad empresarial, porque es el esfuerzo de todos los que conformamos ForPress, ¿no? Todos los colaboradores. Y a veces es muy difícil sensibilizarlos, eh,
integrarlos en un proceso en donde busquemos un objetivo común. Y creo que lo hemos logrado, y yo los invito a que las empresas que ya participan, sigamos luchando para que esto cada vez sea mejor, y las que están por entrar al tema de responsabilidad social, no claudiquen y le pongan todas las ganas para que lo logren y los resultados sean de mayor impacto para la sociedad y para el planeta. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por haber compartido el día de hoy en Tardes de Mejores Prácticas todo lo que hacen a favor del medio ambiente. Muchísimas gracias. A nombre de nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Ricardo Bucio, también agradecerte la participación. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, Juan Carlos, y informarles a los asistentes que Tardes de Mejores Prácticas continúa. La próxima sesión va a ser el martes 11 de julio y el martes 25 de julio. En esas dos fechas vamos a continuar con Tardes de Mejores Prácticas. Todavía tenemos 4 empresas más ganadoras en el 2020 que van a compartir sus prácticas. Entonces los invitamos a estar al pendiente. Les vamos a hacer llegar todos los que están ahorita como asistentes la invitación también para que se sumen en las próximas Tardes de Mejores Prácticas. Y Juan Carlos, muchísimas gracias, y cualquier cosa, pues aquí andamos para servirles. Igual algún asistente que tenga alguna inquietud sobre esta intervención de Juan Carlos, también en el chat pusimos nuestro canal en YouTube, donde van a poder encontrar toda la grabación. Entonces con eso nos despedimos, Juan Carlos, y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, Ausencio, y buena tarde para todos. Gracias, Juan Carlos.